Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Bien, quiero orar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, porque tu palabra, tu espíritu y la congregación, Señor, son elementos fundamentales en el discernimiento de la Escritura. Y porque reconocemos que tú hablas en todos los tiempos. Ahora pues, habla en nuestros corazones, ministra en nuestras mentes, corrígenos, anímanos, muestra tu verdad, revélate a nosotros. Como nunca, Señor, tu obra y tu palabra cobren vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es un problema judaizante. Estas personas que salieron de Jerusalén y fueron hacia las ciudades donde se encontraba Pablo en el Asia Menor, empezaron a contaminar las iglesias. ¿Por qué? Porque traían un mensaje que era mitad verdad y mitad mentira. La verdad es que nadie puede ser salvo si no es por Cristo, verdad. Pero que tienen que mantener la ley de Moisés y circuncidarse para ser salvo, falso, ¿ya? Y creo que este es un problema profundo que todavía persiste en nuestros tiempos. Tenemos dos conceptos aquí, la ley y la gracia. Y la ley dada por Moisés para practicarla entre los judíos. Esto es para ellos, esta continuidad, pues dice que esto lo han de repetir toda la historia hasta la venida de Cristo. Así que ellos no van a dejar nunca esta característica tradicional. Ya para ellos es norma, tradición. No, ni siquiera Pablo enfrenta muchas veces este problema. En algunas oportunidades les dice que no es judío el que es circuncidado de la carne, sino el que es de corazón, ¿ya? Para confrontar un poco este problema. Pero el legalismo de la ley, ¿ya? Si no cumple la ley, no puede ser salvo, ¿ya? No está en la gracia. La gracia no fue por obras, ¿ya? La obra del Señor fue por amor, y por lo tanto todos nosotros adquirimos del Señor por su gracia la salvación. Usted no tiene que pagarla, Él pagó por la salvación de nosotros. Así que somos salvos por su gracia, ¿ya? No somos salvos por nuestras obras. Así que no tenía que ver con la circuncisión que se le pedía a estos hombres. Aquí hay un problema serio que también habla de la doctrina dentro de la iglesia. Hermanos, es necesario cuidar la doctrina, el planteamiento para definir qué es lo que creemos y dónde basamos nuestro principio por el cual nos motiva el permanecer unido al cuerpo de Cristo, ¿ya? Y cuando la gente mezcla esto, ley y gracia, produce serios problemas. Hoy en día hay algunos movimientos que están llevando a las iglesias al pensamiento judío, ya con una gran propiedad están confundiendo a los hermanos, porque los hermanos ven que usan la Biblia y mencionan a Dios y vuelven a la historia y cuentan cosas que son reales, mitad verdad, mitad mentira. Otra vez, ¿ya? Otra vez tenemos este problema. ¿Por qué? Porque nos falta educación bíblica para definir dónde estamos. Y quiero decirle que nosotros estamos en Cristo, ¿ya? Y los de la ley están bajo la ley, pero nosotros estamos bajo la gracia, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que marcar esta diferencia? Porque no estamos peleando con ellos. Ellos, al igual que nosotros, fueron llamados con un propósito a cumplir y van a ser salvos en su medida que Dios trate con ellos. Pero nosotros también, y también tenemos una medida distinta. Los judíos era para los judíos y nosotros estamos con los gentiles, ¿ya? Los pueblos que no son judíos. Así que tenemos una diferencia.
La gracia y el espíritu de la gracia es la predicación del evangelio a los gentiles, no al pueblo judío, también a los judíos, pero va a ser más difícil que ellos se conviertan porque ellos están aferrados a la tradición de ley. Entonces, nosotros no tenemos que pelear, esa no es nuestra batalla. Ya, quiero decirle que hay iglesias entonces que están siendo confundidas porque están volviendo al lenguaje hebreo en los templos, pero resulta de que no saben hebreo, pero repiten nombres en hebreo, Yeshua, y quieren hablar de los nombres de Dios, como que mencionando eso son más espirituales, pero no lo son. En realidad, cada uno tiene que desarrollar una relación con el Señor particular, individual, ¿ya? Que no tiene que ver con el nombre o las palabras que decimos, tiene que ver con nuestro comportamiento en el diario vivir, no en la iglesia, en el diario vivir. Ahí es donde está la clave del crecimiento con Cristo. La segunda cosa que quiero mencionar, que el que usted baile o cante canciones más de tipo judía, no hace que la iglesia sea más santa, ¿ya? Hay un error terrible. Cuando nosotros estuvimos en Jerusalén, uno de los problemas que ellos tienen es que ellos dicen, cuidado con esto porque estás pisando tierra santa. Pero Jerusalén no era la tierra santa. Si usted va a la Biblia, fue el lugar donde Dios se encontró con Moisés, ¿ya? Y el monte donde se encontró, uno no puede ir porque está justo en el perímetro donde está la batalla, estas guerras que se dan, y te prohíben pasar para allá. Así que no llegamos al Sinaí, no te dejan entrar. Y es el único lugar que fue llamado desde este lugar, y no era la tierra, era Dios el santo, donde Dios habitaba, es santo. ¿Ya? Así que si Dios habita en nosotros, también nosotros estamos apartados y separados para Dios, ¿ya? Así que también somos santos si nos apartamos. Entonces estas personas tomaron esta idea de ley y la quisieron mezclar con el evangelio. Y este es un error de educación bíblica. Y encontramos que este problema se repite en nuestras congregaciones y en nuestro medio hoy en día también, ¿ya? Porque tenemos equivocaciones. Sabemos que la palabra Israel significa pueblo escogido por Dios, pero muchos han tomado la tradición de ellos como que si fueran el pueblo de Dios, o nuestra manera de vivir agradando a Dios. Pero si usted va allá, se asombraría de que esa gente no conoce a Dios. Hablan de Dios desde la ley, pero no tienen a Dios en el corazón, ¿ya? ¿Sabe que la comunidad mayor de los homosexuales de esa época están en Israel? Nos llama la atención que todos estos muchachos que fueron acribillados en esta batalla que hubo con los filisteos ahí de Gaza, ¿sabe? Estaban en el desierto, no estaban alabando a Dios. Ellos saben de texto, pero texto para maldecir a los pueblos que ocupan el territorio que Dios les dio a ellos. Así que ellos zapatean en el muro de los lamentos y lloran y todo, y uno cree que están orando a Dios. Y así que yo fui y pregunté, ¿ya? Y me dijeron, no, ellos están repitiendo Isaías, Jeremías, Ezequiel, donde dice que Dios se levantará y peleará por ellos y eliminará a los pueblos que están ocupando el territorio que Dios se los prometió a ellos. O sea, ellos están pidiendo distinto a nosotros. No están como nosotros pidiendo a Dios favor por los hombres para que se conviertan. Entonces, cuando la gente ve esto, sin conocer la realidad del lugar, trae confusión, por supuesto, porque la gente tiene que hacer una separación. En el Antiguo Testamento, Dios levantó un pueblo, Israel. En el Nuevo Testamento, Dios levantó un pueblo para Jesús, ya al resto de las naciones del mundo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no a Israel nomás. ¿Ya? Ahora incluyó a todo el mundo, ¿ya? Y de hecho, cuando esto ocurre, aquí me gustaría ver el elemento. Primero, la palabra de Dios. El no conocimiento de la palabra de Dios trae confusión. O sea, si usted sigue lo que otros dicen y no lee, no entiende, usted va a entrar en confusión cuando alguien diga algo que está fuera de la voluntad de Dios. Sin discernimiento, entrarán en confusión. Y esto es un problema del presente. Estoy hablando de nuestra realidad hoy. Así que dice la Biblia, no creáis a todo espíritu. ¿Ya? No creáis todo lo que se diga, sino analiza, ve. Entonces, aquí necesitamos el discernimiento que se obtiene por la lectura de la palabra
y el Espíritu de Dios que nos ayuda a entender. Así que no podemos separar el Espíritu y la palabra por separado. Así que no estamos hablando de la manifestación de la palabra, del Espíritu de Dios, lo cual los pentecostales estamos dentro de ese ámbito, creemos en la manifestación del Señor, creemos en el hablar en lengua, creemos que Dios puede hacer esta forma de gozo donde la gente aplaude o grita o baila o da profecía perfectamente porque Dios está vivo y es real entre nosotros. ¿Ya? Pero este no es el concepto. El concepto que estamos hablando es que el Espíritu de Dios tiene que estar impregnado en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos esta sensibilidad que nos permita reconocer lo que está en Dios y lo que está fuera de Dios. Aunque se use la Biblia, recuerda que el diablo usa la mitad verdad y la mitad mentira. Esta es la forma para confundir aún a los escogidos. Por eso necesitamos entonces mirar otra vez el texto. Estas personas no eran malintencionadas, es que era la forma como ellos entendían la verdad. Les faltaba madurez en Cristo. Así que los que fueron no eran enemigos de la iglesia, eran simplemente personas que les faltaba entendimiento de la palabra y estaban enseñando mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que crezcamos en la palabra de Dios, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, que tengamos la sabiduría y el entendimiento para poder tratar dichos problemas y no soslayarlos, como decir, déjalos, ya aprenderán, pero no los corriges. Ese no es el caso. Aquí hay un problema. Y entonces Pablo, ¿ya?, y Bernabé, que eran los que estaban en el lugar, tuvieron una discusión con ellos y no poca. Mire, fíjese bien, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ok, este es el problema. No queremos tener problemas con los hermanos, ¿ya? Pero tenemos que decir la verdad. Porque no era aceptar que lo que ellos decían iba, pero eso perturbaba el evangelio. Porque empezamos por el Espíritu y vamos a terminar en la carne. No, pues, es al revés. Somos del Señor, le pertenecemos al Señor, no somos nuestros, somos de Él. Y ahora Dios quiere hablarnos para entrar en obediencia. No es lo que tú sientes o cómo tú acomodas la Escritura. Entonces, estas personas tuvieron una discusión con las autoridades. ¿Ya? Y miren, qué interesante. Lo que pasa es que a veces piensan que en la iglesia nunca va a haber problemas, pero si en la iglesia no hay problema, no es iglesia. Les voy a decir por qué. Porque los problemas son situaciones que nos van a llevar a buscar respuestas, a tener un nivel de compromiso que evidencia cuán cristianos somos, cuánto de Cristo mora en nosotros en medio del problema. Y si estoy dispuesto a perdonar a los que nos ofenden, y si estoy dispuesto a escuchar aún lo que me desagrada, quiero decirles, bueno, hay que pensar muchas cosas de esta conversación, ¿ya? Pero nos vamos a encontrar con personas en nuestro medio que no vienen con la misma educación o que no vienen con la misma idea y por ahí van a dar opiniones que a lo mejor degiversan el pensamiento. Bien leíamos la vez pasada que decía que habían cosas difíciles de entender, pero algunos indoctos torcían las escrituras, ¿ya? Así que no debemos de desviarnos ante la opinión, sino debemos de manejarnos en la doctrina del Señor y mantenernos firmes en ella. Entonces, Bernabé y Pablo se pusieron firmes en mantener la doctrina del Evangelio, pero tampoco los discriminaron, tampoco dice que los echaron, tampoco dice que les cerraron las puertas o que les prohibieron hablar, nada, no dice nada. Quiere decir que ellos entendieron que estas personas estaban hablando de buen corazón, pero sin la sabiduría de Dios, ¿ya? Ahora, esta discusión ya se tiene que dar. En muchas veces vamos a tener que tomar un alto y analizar en conjunto una doctrina, un pensamiento, una posición bíblica para entender, ¿ya? Porque a veces nosotros creemos que la persona que nos habla es el único que sabe y no es real.
Entonces yo quiero decirle algunas cosas para que aprendamos. La primera de ellas es que el autor de la Escritura fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue el que separó personas a los santos hombres de Dios, primera de Pedro, ¿verdad? Los apartó y los inspiró para escribir. ¿Quién fue el autor entonces, el que inspiró a las personas para escribir? El Espíritu Santo. Así que el autor del Espíritu Santo fue, o sea, de la palabra, es el Espíritu de Dios. Pero es Dios el que quiere comunicarse con los hombres, así que la Escritura es el pensamiento de la revelación de Dios hacia los hombres, así que es Dios por su Espíritu inspirando a los hombres para escribir. Y queremos entonces decir que si el mismo Espíritu de Dios nos quiere llevar a la Escritura, es porque la Escritura revelan aún lo más íntimo de nuestro corazón, conoce las intenciones y las motivaciones que tenemos. Entonces necesitamos comprender que el Espíritu de Dios está presente en esta discusión. ¿Por qué? Porque quiere corregirnos con verdad y con amor. Nos quiere decir no solo de que el pensamiento puede tener una intención buena, pero tal vez tiene una mala forma de explicar. Entonces, el Espíritu de Dios es algo que no debemos de dejar a un lado dentro del problema. En segundo lugar, ¿por qué Dios permitió que el problema saliera a flote? Porque a lo mejor hay gente que habla a escondidas y va diciendo cosas, minando escondidas las casas, los hermanos, los amigos, ya, y metiendo ideas equivocadas. Y de esto conocemos mucha gente que trabaja así. Pero a Dios no le gustan estas cosas. Dios habla según verdad. ¿Ya? Así que Dios pone en evidencia las cosas para que se traten. Así que aquí se presentó un problema. Y mire ahora, este Pablo, ¿ya? Y este Bernabé, ¿ya? Dice, a ver, déjame usar los anteojos porque ya estoy viejito. Ya. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ya? Ok. Hay problemas, hay falta de entendimiento. Y Pablo no era una persona que no fuera un erudito. Era un erudito en las Escrituras. Pero sin embargo se propuso, ya ante este problema, como no hay un acuerdo, vamos a ver qué dicen las autoridades. ¿Ya? Y pensaron en ir entonces a Jerusalén. Este es el concilio de Jerusalén, lo que yo quiero hablarles. Lo que pasa es que esto es una manera interesante. Cuando hay discusión, cuando hay un tema no correcto, no entendido, entonces debemos de acudir a las autoridades. ¿Ya? ¿Me escuchó? El camino. Lo que Dios está proponiendo es que para eso hay autoridades, para que diriman sobre el bien o el mal o nos ayuden a corregirnos en determinadas situaciones. No dice de que no van a haber problemas, sino que hay un conducto que seguir y el Espíritu de Dios quiere hablarles. Ahora, lo primero que hizo fue sugerirles que ellos vayan a Jerusalén. Quizás aquí hay un problema serio, porque en Jerusalén están hablando a los judíos, pero Bernabé y Pablo le están hablando a los gentiles. Son dos mundos totalmente distintos. Pero todos ellos han tenido evidencia de que Dios quiere tratar con los gentiles, que no era solo para los judíos. Entonces, ellos están de acuerdo, ellos no son soberbios, ellos reconocen que mejor van a ir a las autoridades para exponer lo que está aconteciendo, a ver qué opinión tienen. Y qué bien, no fueron altivos para decir, no, ¿qué me van a enseñar a mí? Si yo soy el encargado de predicarle a los gentiles, ¿qué voy a ir a meterme con los judíos al otro lado? Ya, no, ellos aceptaron, vamos a ir. Son las autoridades y al ir es que están reconociendo que los apóstoles y la iglesia de Jerusalén fue primero que ellos. ¿Ya? Y es por eso que esto es un acto de humildad. Y yo quiero decirle, Dios recompensa y trabaja en la humildad de las personas. Ninguna soberbia es respaldada. Qué tremendo, ¿verdad? Que a veces no aprendemos esto. Pero yo quiero decir otras cosas más todavía de esto. Dice, habiendo sido ellos encaminados por la iglesia, no fueron encaminados por su gusto. Se tomó un acuerdo entre ellos y dijeron, mira, ante este problema, consultemos
a nuestras autoridades en la iglesia. Así que fue la iglesia la que los encomendó. No fueron ellos en su soberbia el querer ir. ¿Sabe? Muchas personas cometen errores porque van como personas y no es que hay un consenso de la iglesia. A veces hay un espíritu de división detrás. Aquí no hay un espíritu de división. Fíjese que no están echando a los hermanos que están equivocados, ni están peleando contra ellos, están dirimiendo la doctrina. ¿Ya? ¿Cuál es el punto correcto en esto? Ok, cuando encontremos hermanos así, piensen. No estamos peleando para ver quién tiene razón, sino cuál es la posición bíblica del Señor sobre esta situación. ¿Ya? Así, nosotros no estamos peleando contra nuestros hermanos. Estamos educando a la iglesia en la palabra de Dios y en el temor de Dios para entender lo que Él dice. ¿Ya? Y entonces, cuando comienza, dice, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y contaron la conversión de los gentiles. Todo lo que Dios estaba haciendo en las ciudades y cómo la gente se convertía al Señor a pesar de todos los problemas que tuvieron. Sin embargo, había mucha cosecha de personas en Cristo. Así que cuando ellos iban contando esto, todas las congregaciones que escuchaban esto se llenaban de gozo. Porque ¿cuál es el fin del Evangelio? Llevar personas a Cristo, ganar almas. Y entonces cuando ellos decían, mira, llegamos a tal ciudad y se convirtieron estas personas, ¿qué hacía la iglesia? Disfrutabas, gozabas. Estamos logrando el objetivo. Lo que Dios está haciendo es alcanzar al mundo. Y esto da prueba de que Dios tiene pueblo en todo lugar y no era solo en Jerusalén. ¿Ya? Ok, así que no solo somos nosotros. A donde usted va a encontrar gente del Señor. Pero nosotros somos una comunidad que estamos formándonos en el Señor para servir al Señor. ¿Ya? Y lo vamos a hacer aquí, en nuestras casas y donde estemos, porque nosotros no estamos circunscritos al templo, sino estamos circunscritos a Cristo. Somos de Él. Debe de afirmarlo, somos de Cristo. No somos de la iglesia general, somos de Cristo. Y donde estamos, servimos a Cristo. Tenemos que pensar desde la Escritura y no desde la comunidad. Pero voy a saltarme un poco de esto. ¿Ya? Luego dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, y les refirieron las cosas que Dios había hecho con ellos. Dieron testimonio. ¿Ya? Oiga, no fue poca cosa. Realmente fue un mover grande. Si usted mira la historia, primero lo que pasó en Éfeso, en Corinto, lo que pasó en las ciudades, se va a dar cuenta cómo el Señor usó a estos varones y cómo arriesgaron aún sus vidas por causa de Cristo. ¿Ya? Pero luego dice, pero algunos de la secta de los fariseos, otra vez los fariseos, y los llama sectas, ¿ya? Porque eran una fracción de los judíos que ministraban la ley del Señor, tenían la responsabilidad de leer la escritura del Antiguo Testamento en la sinagoga, pero también eran maestros dentro de la sinagoga enseñando la ley. Así que ellos no eran personas indoctas, eran personas como los maestros de la escuela dominical, eran las personas que estaban siempre preparándose para enseñar, así que no eran pocas cosas. Sin embargo, tenían un problema. Su mente estaba estructurada al cumplimiento de la ley, ¿ya? Pero todos sabemos que no hubo nadie que pudo cumplir la ley, solo Cristo, ¿ya? Así que ninguna persona puede hacer el cumplimiento de este compromiso, ¿ya? Ahora, pero ellos se levantaron y dijeron, ¿verdad? Estos habían creído. ¿A quién habían creído? Habían creído en Jesús, pero todavía no estaban corregidos en su doctrina. ¿Y qué dijeron? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarle a que guarden la ley de Moisés. Otra vez insistían en un pensamiento que no tiene que ver con el Evangelio. ¿Ya? Y tengo problemas, serio problema con muchos pastores que en estos programas de estudio que levantamos, hay algunos que mezclan terriblemente conceptos de ley con gracia y no hacen diferencia. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener que revisar, porque nosotros estamos sirviendo a Cristo y al mundo,
pero representando a Cristo. Cristo está vivo en nosotros. Nosotros somos sus ojos, sus manos, nosotros somos su voz. Ahora somos la luz, la sal que el mundo necesita. Así que no estamos pensando en volver a Israel, estamos pensando en llevar la gente a Cristo. Lo que queremos es que el mundo conozca del Señor. ¿Ya? Estamos pensando en que todas las naciones sean alcanzadas. Usted sabe que la venida de Cristo dice, cuando el evangelio llegue a todas las naciones, vendrá. Así que todavía faltan naciones que no se han evangelizado. Todavía hay pueblos no evangelizados. Hay generaciones entre nosotros que todavía se han apartado de Cristo. Y los padres conocieron a Cristo, pero la segunda y la tercera generación están lejos del Señor y hay que hacer una reevangelización generacional. No podemos quedarnos entonces con que estamos haciendo un lindo culto. Tenemos que despertar en nosotros la pasión por las almas y por alcanzar a los perdidos y por llevar a otros al Señor. Y tenemos que entender que Dios tiene un corazón misionero, que Dios sí quiere alcanzar al mundo y que está despertando a estas personas. Pero ellos ya, y se reunieron entonces los apóstoles, los ancianos, ya, para conocer de este asunto. Mire qué interesante. No dieron opinión. Se acercaron para conocer cuál es la opinión de ustedes, qué es lo que están diciendo, por qué lo están diciendo, dónde lo dicen. Indagaron. No es que empezaron a hablar de su corazón lo primero que vino. Ellos se tomaron el tiempo de conocer el problema. Qué difícil sería, y este es un problema humano, que nosotros vemos problemas y queremos dar respuesta inmediata sin conocer el trasfondo. Pero todo problema tiene, mira, una flor tiene un tallo. Nosotros queremos hablar de la flor y al tiro queremos dar una respuesta sin conocer la raíz de dónde viene. Así que nuestro deber es conocer la situación para ser correctos en el hablar y no adelantarnos con los juicios. Por eso la Escritura dice que todo hombre sea tardo para oír. ¿Sí, verdad? Oh, nos cuesta mucho esto. Hay que apretarse la lengua. Morderse, decía un maestro, muérdase la lengua, decía. Pero quiero decirle esto, aquí hay algo que mirar. Estas autoridades no empezaron inmediatamente a desglosar el problema para eliminar a los infractores, no. Escudriñaron lo que estaba pasando, ¿ya? Y entonces se reunieron y luego quisieron conocer del asunto. Versículo 7. Y después de mucha discusión, entonces se levantó Pedro y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿ya? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Qué glorioso es el Señor. Llevó a Pedro a hablarle ahí a Cornelio, ¿verdad? Y eso, y le fue a hablar. Y ahí se convirtieron y recibieron al Espíritu Santo. Y quiero decirle que Dios no hizo ninguna diferencia. Y ellos pensaban, no, nosotros somos los hijos de la promesa. Esto es para nosotros, ¿ya? Pero Dios no hizo eso. Dios no estaba pensando en los judíos, sino lo que quería que a través de los judíos se diera a conocer la salvación a todos los hombres, Cristo. Así que lo que Dios quería era que Él se despertara en su mente y en su corazón que Dios no hace acepción de personas. Así que Dios es el Señor de todos los pueblos. Ya, Dios ama a la viuda, Dios ama al huérfano, Dios ama al extranjero, Dios ama a los nacionales y a los connacionales también. Quiere decir, Dios no hace diferencia. Así que si Dios me ama, Dios te ama. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí también. ¿Ya? Así que tengo que pensar que este Dios al que estamos predicando no es un Dios que haga diferencia o discriminación social. Muy por el contrario. Entonces, ¿qué hizo? Llevó a Pedro, porque Pedro era un legalista extraordinario por la ley, igual como los que estaban predicando. Y Dios le abrió una lienza ahí llena de animales, y todos los animales eran los que él llamaba inmundos. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he creado. ¿Ya? Levántate, mata y come. Dice, yo nunca he comido de eso. Y yo, bueno, ahora hazlo. Yo quiero decir, este es el problema.
quiere decir, ¿por qué lo voy a hacer yo? Yo nunca lo he hecho. No, levántate y hazlo. Predica del evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Háblale a tus amigos, háblale a tu familia, háblale a tus vecinos. No te dejes de estar, no pienses que si no tienes un puesto en la iglesia no eres nada. No, tú eres el hombre que Dios quiere usar, tú eres la mujer que Dios va a usar. Ya, las situaciones de la iglesia son temporales. Lo que estamos haciendo es llevando gente a la eternidad, es distinto. Todo lo temporal perecerá y lo que nosotros tenemos es algo glorioso. Nos lleva a pensar en la eternidad y en lo que Dios está haciendo, es salvando vidas y llevándolas en la seguridad de que son parte de Él, comprando como lo hizo con su sangre, uno a uno, y nosotros somos los colaboradores para alcanzarlos. Si pensáramos en la posición de Cristo, que Cristo vino para rescatar al mundo y dar su vida en rescate por muchos, entonces no nos llamó para estar sentados y esperar que tengamos una oportunidad de predicar localmente. No, Dios nos llamó para que nos capacitemos, la iglesia y el Señor capacitan para que nosotros salgamos a la tarea, a la batalla, a conquistar el mundo. Y quiero decirle, el grave problema es quedarnos con la doctrina judía. Otra vez vamos a volver a la circuncisión y a las tradiciones y a las vestimentas y a las posiciones y cómo se toma el vaso y la cantidad de agua que llevan. Y todo eso frena el evangelio. El evangelio no tiene ataduras. Es para todas las personas en todas las naciones y no hay acepción de edad, ni tampoco de raza, ni de religión. Pensamiento de Dios es tan grande que no podemos entenderlo así buenas a primera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados y siempre pensamos en cosas chicas, pero Dios tiene su mente pensado en el mundo. Él quiere que todas las personas sean alcanzadas. Quiero decirle lo que hicieron ellos. Las autoridades entonces se reunieron, ya hubo una discusión entre ellos, luego se levanta Pedro y recuerda esta experiencia que tuvo. Y entonces dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo ellos. Miren, en ningún momento están discutiendo la equivocación que tuvieron. Están hablando si se salvan o no se salvan. Y luego dice, entonces toda la multitud cayó, ¿ya? Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuántas grandes maravillas, señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, entonces Jacobo, de Santiago, el hermano de Jesús, ya se levantó en medio de ellos respondiendo y dijo, varones, hermanos, oídme. Mire cómo se empieza el Espíritu de Dios a levantar personas. Había levantado a Pedro para hablar, levantó a los que dieron testimonio, en este caso Pablo y Bernabé, y ahora levanta a Santiago. Es decir, el Espíritu de Dios está levantando personas permanentemente para dar testimonio de Él. Así que hoy es tú, mañana el otro, y otro día será otro, y Dios seguirá levantando personas. Así que no estamos hablando de estar limitados y estructuralmente atados, sino estamos viendo al Espíritu de Dios obrar para dar testimonio al mundo de lo que está haciendo. ¿Y qué hace? Algo tremendo. Este Santiago dice, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda con las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, en la misma palabra, Dios había anticipado que el evangelio iba a ser predicado a los gentiles. ¿Ya? No había hecho acepción, pero cuando hace esto dice, ¿ya?
Porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. O sea, aquí nos dice incluso con detalle que lo que hacían los fariseos era leer las escrituras cada día en los lugares de reunión, las sinagogas. Pero que era una lectura del Antiguo Testamento, no era del Nuevo. ¿Ya? Así que hay que darse cuenta de que no están hablando de Cristo, están hablando de la ley, de los compromisos y los pactos que tenían, en este caso con Dios. Y hoy en día hay gente que está tratando de revivir los pactos como que si nosotros tenemos que vivir la vida de los israelitas. Y no es así. Dios tiene un plan distinto para los gentiles. Y Dios quiere levantar un pueblo nuevo que se levante con el poder del Señor. Y aunque tenemos este injerto de las promesas de Dios para nosotros, Dios quiere hacer de nosotros hombres con una visión nueva, amplia, hacia el mundo, no hacia un solo pueblo. Así que cuando nosotros pensamos en la iglesia como nosotros, hermano, estamos al revés, es hacia afuera, no para adentro. Ya no es centrípeto, es centrífugo. Ya, para afuera, vámonos. Todos a hacer la pega, es distinto. Así que siento que aquí hay algo que cambiar. Hay que cambiar lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Así que yo veo varias cosas. Una, el Espíritu de Dios presente para hacer notar el problema. Dos, la dirección de la palabra de Dios que la buscaron. Ellos buscaron qué decía el consejo de la palabra. Y tres, Dios levantó hombres con conocimiento de la palabra para responder al problema. ¿Se dieron cuenta? Así que tenemos una dirección, no estamos ajenos, ¿ya? Y Dios hace cosas más profundas todavía, mire, ¿ya? Sino que lo único, dijo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, ¿ya? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogados y de sangre. Estas cuatro cosas aparecen en Levítico y eran una ordenanza particularmente para que el pueblo de Dios se mantuviera limpio en la presencia de Dios y no se contaminara con las costumbres de los pueblos a donde ellos habían entrado a conquistarla. ¿Ya? Así que aquí hay una razón. No debemos de mezclarnos con las características del mundo, porque el mundo, ¿verdad? Y las cosas del Señor no son compatibles. El que ama al mundo es enemigo de Dios, y el que no conoce del Señor no tiene temor de Dios. Así que nosotros oramos para que haya conocimiento de la palabra y haya temor de Dios en el corazón de todas las personas. No estamos hablando de hacer una iglesia que consiente para que nos llenemos de gente. Si quitamos las barreras que Dios pone, claro, nos vamos a llenar de gente que alaba, pero no vive en Cristo. ¿Ya? Y no queremos tanta cántico, si yo bien es cierto, sí, la alabanza, sí, la adoración del corazón, sí, la anhelamos, ¿ya? Pero si cambiamos el caminar con Cristo por alabar al Señor, estamos equivocados. Porque cantando al Señor o por sentir la presencia de Dios, no estamos obedeciendo al Señor. Tenemos que caminar en el día a día con el Señor y alabar a Dios por lo que Dios hace. Así que cuando Dios trabaja con nosotros, mi boca y su mente, dice, proclamarán alabanza al Señor. Ya entraremos por sus atrios con alabanza. Ya habrá gratitud en nuestros corazones por lo que Dios hace con nosotros. Pero los problemas fueron tratados, no se quedaron escondidos. Y entonces dice, y entonces le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y entonces eligieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos ya a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Otra sabia expresión. No dejaron el problema como algo que lo podían soslayar, lo enfrentaron
Y luego mandaron personas que mantuvieran la doctrina de la iglesia y que fueran por las congregaciones para corregir el error. ¿Se dieron cuenta? Y si nosotros no hacemos nada cuando alguien se presenta con problemas. Y pienso, si el conducto lo seguimos, aquí hubieron 3 elementos que se combinan: el Espíritu de Dios, la palabra y la comunidad de la iglesia. Yo pienso que si las 3 cosas se juntan, no hay error, ¿ya? Porque nosotros sabemos que Dios nos guía a la verdad, pero su palabra nos va a revelar la voluntad de Dios. Pero el pueblo, la iglesia, a través de las autoridades o a través de la hermandad, va a tener el discernimiento para distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Porque Dios le está hablando a todos nosotros. Ninguno de nosotros queda exento. Todos tienen opinión en la mano de Dios cuando las cosas tienen que pasar, porque esto no va a pasar solo en la autoridad. A veces ese problema nos llega arriba, pasa abajo entre los hermanos, ¿ya? Entonces nuestro deber ahora es entender cuál es la voluntad de Dios. Bueno, todo problema debe de ser tratado y tenemos 3 cosas que nos pueden ayudar: el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos da discernimiento y nos motiva a hablar la verdad; la palabra de Dios que nos revela la voluntad de Dios; y luego el trato que la iglesia da a través de toda la hermandad para poder salvar a las personas. Si se dan cuenta, en ningún momento están expulsando a los hermanos que están hablando mal. En ningún momento están destruyendo el ministerio de ellos. Lo que están diciendo, amado, es que estas personas necesitan corrección, ¿ya? Necesitan ayuda. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a colaborar entre todos. ¿Y qué hizo? Nos parece bien mandar a 2 personas de buen testimonio, como lo era en este caso Silas, ¿verdad? Y Judas, para que fueran y dieran testimonio de lo que había acontecido entre ellos. Este fue el primer sínodo, ¿ya?, en Jerusalén. La primera vez que la iglesia se reúne a discutir un problema para ayudar. Y quiero decirles, ustedes y nosotros tendríamos que pararnos un momentito. Y tendríamos que pararnos ahora y pensar claramente en qué creemos. Y analizar nuestra declaración de fe y por qué estamos haciendo esto y en qué creemos y en qué nos ocupamos. Así que quiero decirle, sí, crea en el Espíritu de Dios. Cuando Él lo motiva es porque Dios lo pone a la luz, porque Dios quiere corregirlo, ¿ya? 2, existe una palabra para ayudarnos a entender la voluntad de Dios. Y 3, existen autoridades y la comunidad para tratar un problema a fin de salvar las almas. Así que no echamos a las personas. ¿Qué hacemos? Las educamos, ¿ya? Ok, entendiendo esto, ¿qué tal si le decimos, Señor, úsanos? Úsanos, Señor, ¿sí? Cierre sus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús.